No, porque tiene que ver con el Darush, tiene que ver. Vieron que hay 3 mitzvot especiales que son de Sukkot, ya las mencioné, ya me cansé de mencionarlas, pero va de vuelta. La Sukkah, los Arbat Minim, las 4 especies, y estar alegres en Sukkot. Los Arbat Minim se hace una braja, una bendición, cuando se los manipula. ¿Y cómo es la bendición? Bendito eres tu Dios que nos elegiste para cumplir estas mitzvot y nos santificaste para hacer la Netilat Lulav, el levantamiento del Lulav. El Lulav es uno de los 4. La braja debiera ser que nos santificaste y nos ordenaste levantar los Arbat Minim. ¿Por qué solamente el Lulav? ¿Y por qué el Lulav? Si hay uno que es más lindo y es como más completo. El que parece un limón, ¿cómo se llama? Gracias. El etrog. ¿Por qué no decimos por el etrog? Es mencionado primero en la Torah, es más lindo, es más completo. ¿Por qué hacemos por la palmera? Y hay muchas razones, pero les voy a contar una que está basada en una historia que le ocurrió a Rabbi Akiva, ¿cuándo no? Había un sabio, estamos hablando casi 2000 años atrás, un sabio que estaba navegando en un barco y de repente ve que un barco a unos metros de distancia zozobra, naufraga, se hunde. Y en aquellas épocas no había ni chalecos salvavidas, ni los botecitos inflables, ni nada. Era muy difícil navegar de un lado a otro. Entonces, de esta nave decían, no sé, nada. Sí, que te vaya bien. ¿Qué podían hacer? No podían hacer nada. Y a este sabio le daba mucha pena ver cómo la gente se moría y él no podía hacer nada. Pero más pena le dio que vio que había un sabio, por la forma en que estaba vestido, un sabio de Torah. Y cuando se perdía un sabio de Torah, no solamente se perdía un ser humano, que es muy valioso, sino también todo el conocimiento que ese sabio tenía. Porque no había formas de registrar la Torah oral, solamente en la memoria de las personas. Si la memoria se perdía y no lo había transmitido, se perdía esa parte del conocimiento. Y ya, gracias a los romanos, se había perdido un montón de sabiduría judía. Entonces, que un sabio se muera ahí, a 100 metros de distancia, y otro sabio no puede hacer absolutamente nada, le causó una pena tremenda, aparte de la muerte de los otros también. Y de repente, entre los escombros que quedan, los naufragios, vio que había un tipo chapoteando, agarrado a una madera. ¿Y quién era? Justamente el sabio. Y cuando lo levantaron, porque había acercadose al barco, ahí sí lo pudieron levantar, lo levantaron, era Rabbi Akiva. Entonces, después que lo secaron y todo lo demás, le preguntó el otro sabio, oiga, don Rabbi Akiva, ¿cómo hizo para salvarse? Y Rabbi Akiva dijo, me agarré a la madera y cada vez que venía la ola, agachaba la cabeza. Y venía una ola y agachaba la cabeza. Y Rabbi Akiva entendió que la pregunta del otro sabio no era cuál fue la técnica de salvarse, sino que la pregunta que le hizo es cuál era el mérito que tuvo Rabbi Akiva, que entre 100 el único que se salvó era él. Y entonces aprovechó y le dijo las dos cosas. ¿Cuál fue la técnica y cuál fue el mérito? La técnica era esa, estaba en la madera y cuando venía una ola, agachaba la cabeza para que no lo llevara la ola. ¿Y cuál era la parte moral, la parte espiritual, la enseñanza que le estaba dando? Era la siguiente. Cuando Rabbi Akiva, y en su vida sufrió varias, olas en contras que le venían, desgracias, tropiezos, gente que lo humillaba, gente que se ría de él. Hace poco contamos cómo se le burlaban cuando empezó a leer a los 40 años. Cuando todas las cosas negativas le pasaban, él, en vez de hacerse el malo de la película, ¿qué te pasa? ¿Te va a reventar? No sé qué hacía? Bajaba la cabeza. Porque ¿qué decía? ¿Vale la pena ponerse a pelear, a enojarse por esto? Es una ola que pasa. Lo mejor que puedo hacer, ¿qué es? Agachar la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Menos hombre, menos varonil, menos diverso para el día de hoy. ¿Qué si agacho la cabeza? No, ¿verdad que no? Hay que saber responder con frialdad y con inteligencia. Cuando vale la pena luchar, se lucha. Y la mayor parte de las veces no vale la pena luchar. La mayor parte de las veces es el ego que te provoca a reaccionar de una manera violenta y agresiva. Entonces, ¿qué hacía Rabbi Akiva? Bajaba la cabeza y que pase la ola. Y ese fue el mérito que tuvo. En vez de ser un tipo calentón y estar siempre enojado con el mundo, era un tipo que estaba apacible y feliz. Y le pasaron, como les dije, muchas desgracias. Y fue así como también tuvo el coraje para saber cómo reaccionar en ese momento. Agarró la tabla y supo lo que tenía que hacer con cada ola que venía. Las olas, de verdad, las de agua. Y de esa manera se salvó y nos dejó una enseñanza a nosotros. Podría terminar acá, pero es una trampa. Porque yo les hablé de los Arbat Minim. ¿Qué tiene que ver los Arbat Minim? El lulav es erguido. Es una palmera bebé. Está cerrada, es erguida. Es como una persona que está con la espalda derecha. Pero el lulav no tiene ningún problema cuando se lo agita de agacharse.
Es como Rabbi Akiva, sabe cuándo tiene que estar erguido y sabe cuándo tiene que agacharse para que pase la ola. Sabe cuándo tiene que decir, acá estoy yo, tenedme respeto, y sabe cuándo decir, no vale la pena ni siquiera escuchar lo que dicen porque no vale la pena. Ese es el lulav. El etrog siempre está duro ahí. Los otros se mueven como cositas así. El único que está todo el tiempo levantado, pero sabe agacharse, es el lulav. Por eso lo bendecimos. Porque el azúcar nos enseña humildad, nos enseña, somos pasajeros en este mundo, ya las desgracias vienen solas, tenemos que sumarle cosas a las desgracias, ¿no, verdad que no? Enojos y quejas y todo lo demás, ya las desgracias vienen. Entonces nos enseña humildad entre otras cosas. Y el lulav nos enseña humildad. Y la humildad significa estar levantados y estar dispuestos a dar la lucha cuando vale la pena, no esconderse y decir no soy nadie, sino soy un lulav, acá me tienen, se bendice en mi nombre, a mí se me bendice. Pero cuando llega el momento que no vale la pena, no vale la pena, que pase la ola y voy a ser mucho más feliz. Y pasa la ola y somos más felices. Por eso al final de Sukkot, ¿qué decidió Dios regalarnos? Shmini Atzeret Simchat Torah. Que simplemente festejemos, que no haya otro motivo. No es que nos quisieron matar y nos salvamos, como Purim. No es que nos querían esclavizar y matar y nos salvamos, como en Pesach. No es que es simplemente disfruten, judíos. Ya pasaron la fiesta de Tishrei, ya hicimos todo bien o más o menos, ya tenemos un año que comenzó. Ahora disfruten. Las penurias vienen aunque no las llamemos, entonces hagamos todo lo posible para evitarlas y hagamos todo lo posible para pasarlas bien, surfeando la ola, o por arriba o por abajo.